¿Conoces tu ideología política? En este vídeo, que es este remake del vídeo que tenía este mismo título, el cual incluía el test del diagrama de Nolan y del Politic Scales, vamos a profundizar en este tema que veo realmente muy interesante, y para ello tenéis en el comentario fijado y en la descripción del vídeo, por un lado, el índice con los diferentes apartados que tendrá este vídeo para hacer estos ejercicios, ya que este vídeo corresponde, si bien a la sección principal Warrior Reflections, a la subsección de ejercicios de autoconocimiento, de hacer test y cosas por el estilo. Entonces, ahí vais a tener el índice con los diferentes apartados de este vídeo, y debajo tendréis los enlaces para hacer los diferentes tests, de los cuales os traigo dos principales, que son los mismos que hice en el vídeo anterior, ya que, como os he comentado en los remakes de estos tipos de vídeos haciendo test, para evitar problemas con cosas de copyright, entonces he decidido volver a hacerlos, y creo que este vídeo va a salir mucho mejor y os va a servir muchísimo más, porque creo que va a quedar más conciso, y aparte os voy a poner más enlaces y más tests con los cuales podéis reflexionar y autoconoceros, ¿vale? Que es el objetivo de este tipo de vídeos. Por otro lado, tenéis otros test más adicionales que ven a ser el test de coordenadas políticas y test Political Compass, que viene a dar un resultado más o menos similar que el del diagrama de Nolan, pero he visto que los resultados están como invertidos, y lo que en el diagrama de Nolan estaba, por ejemplo, arriba, viene a estar así, ¿vale? Y en vez de estar así totalmente, están como encuadrados. Entonces los resultados los veo quizás más complicados de interpretar. Yo creo que en el diagrama de Nolan ese rombo o esta forma del cuadrado girado, por decirlo de alguna manera, hace que se vea todo mucho más perfecto, mucho más simple. Y aparte, como último test, como quinto enlace de test, tenéis también uno que es de político de izquierda o derecha, que se lo he puesto más que todo por curiosidad, no por el hecho de hacer algo simplificado, como simplemente decir que eres de izquierda o derecha, sino porque ponían que igual tenía alguna tendencia genética y cosas por el estilo. Entonces, por si os hace gracia, pero realmente en este vídeo, realmente lo que intento profundizar más viene a ser en esa parte de intentar romperos un poco esa parte esquemática de que la política no sea solo izquierda o derecha, sino que realmente es con muchos ejes, multipolar, con muchos puntos de vista, depende de cómo lo analices y cosas así. Y luego, por último, en los enlaces que os tengo ahí, os he puesto 3 enlaces más con diferentes esquemas con respecto al diagrama de Nolan, que os puede ayudar a reflexionar y a interpretar los resultados que hayáis podido sacar con el primer test, y a lo mejor con el test de Political Compass si lo giráis, ¿vale? Yo creo que quizás ese test, si lo giráis, si lo veis como así, o sea, que la izquierda y la derecha se mantenga igual, por decirlo de alguna manera, pero rotéis los ejes, quizás os puede también ayudaros a reflexionar. El de test de coordenadas políticas, como tiene un eje que no me queda claro, entonces no sé si sería tan igual, pero ahí más o menos pues mirad los tests y reflexionáis. Entonces, en esos tres tenéis por un lado uno que es muy interesante, que es con banderas, ¿vale? Que pone dentro del diagrama de Nolan diferentes banderas que son símbolos de diferentes ideologías políticas. Entonces, así quizás os puede servir más de un vistazo rápido para decir, bueno, si he sacado en el diagrama de Nolan en este punto, entonces en teoría soy de esta ideología política. Si bien, como os comento, eso es una manera más simplificada de ver la ideología política, pero realmente el test más importante viene a ser el de Politic Scales, que son 8 ejes, pero es que el detalle es que tantos ejes no deja como una idea clara de lo que más o menos podéis ser. Entonces, buscar ese contraste entre los diferentes tests. Entonces, ahí tenéis un esquema con banderas que lo vi muy interesante, ¿vale? Muy interesante, echarle un vistazo, está muy gracioso para que reflexionéis un poco sobre ese esquema. Luego otro que viene a ser similar, pero más detallado y con palabras, pero que lo pone todo mucho más pormenorizado según los diferentes enfoques del esquema. Y luego el último, que viene a ser la misma imagen que utilicé en el vídeo de Tu País Ideal, el cual hace como unas comparativas para hacerse una idea con banderas de diferentes países. Si bien este esquema creo que es del 2018, ahora estamos al 2022, y muy probablemente muchas banderitas hayan cambiado un poco en la situación, pero para reflexionar, para autoconoceros y para tener algunas ideas y eso, que es la principal función de esta sección principal del canal y de esta subsección de hacer ejercicios de autoconocimiento y de reflexionar y hacer test, yo creo que con estas cosas tenéis un montón de material que os puede ser de muchísima ayuda y os puede enclarecer bastantes ideas.
¿ok? Para que tengáis eso en cuenta. Y ya, yendo aquí a algunos apartados de reflexiones tras haber hecho los test, o incluso antes de hacer los test, y por qué estoy haciendo este vídeo. Pues por un lado, ya que la sección principal en la cual está englobado este vídeo va a ser la de Warrior Reflections, las reflexiones de guerrero, entonces, ¿qué cosa más importante a nivel mental que tener bajo control estos juegos de poder que viene a ser el poder político? Ya que una de las principales cosas que busco que consigáis con este vídeo viene a ser de romper con ese esquema tan simplificado, tan maniqueo de izquierda y derecha, para que veáis que la ideología política es multipolar, es incluso cambiante. Yo, por ejemplo, al hacer los test a día de hoy, a 23 de enero del 2022, he visto que había alguna diferencia con respecto a los que hice cuando hice el vídeo original en 2018 y con respecto a los que hice haciendo los mismos test a lo mejor en el 2017 o 2016. O sea, la ideología política es móvil, no es algo fijo como una especie de contrato con esa ideología que no te puedes despegar nunca jamás, no sé si me entiendes. Entonces, esos son algunos esquemas que quiero romper con estos ejercicios y con este vídeo, sobre todo por el hecho de que, ya que la política son los juegos de poder y los juegos de poder están realmente muy dominados por gente corrupta, por gente deshonesta, por gente mentirosa y, sin ir más lejos, por psicópatas y narcisistas, entonces, como son gente que va a tender a manipular a las personas, a las masas, con esa parte tan simplificada, y más si solo tienes un par de opciones que elegir, en plan de, no, si tú eres de esto, eres de izquierdas, y como yo soy del partido de izquierdas o soy el partido de derechas, no sé si me entiendes, entonces me tienes que votar a mí. Por mucho que no te guste, soy lo que te representa y serías un tonto, un imbécil, si no me votas a mí. Entonces, para evitar este tipo de manipulaciones de gente oscura, de gentuza, de psicópatas y de narcisistas, ahí tenéis el vídeo de Conoce tu lado oscuro, en el que hacemos test de este tipo de cosas, ¿ok? Que os puede ser interesante. Veo muy interesante que realmente sepáis vuestra ideología real, por decirlo de alguna manera, si bien creo que es móvil, para que tengáis claro y tengáis una especie de barrera contra este tipo de discursos manipuladores que pueden hacer los políticos en los diferentes países, para que de esa manera podáis elegir realmente a quién vais a votar o qué tipo de acciones políticas vais a defender, o ese tipo de causas que puede tener esta repercusión social o política, no por el hecho de que algún político digas que lo tienes que apoyar por eso, sino porque simplemente al conocerte más a ti mismo, por ejemplo, con estos test, y ser más consciente de lo que realmente si buscas, si te gusta y si piensas, pues a lo mejor sepas quizás con más certeza que estás siguiendo realmente el camino que realmente quieres seguir y que realmente cumple con tus ideales, con tus cosas, ¿ok? Aquí a mí me da igual que sea de una ideología política u otra, simplemente quiero que os conozcáis a vosotros mismos como sistema de defensa para tener estas cosas claras y que este tipo de gentuza nos manipule para su beneficio personal o de sus colegas, ¿ok? Así, con esta parte así crispante, guerrera, dejamos esta primera parte de reflexión general sobre por qué veo interesante hacer este tipo de ejercicios, y procedamos por las reflexiones según los diferentes test, que aquí es donde vamos a empezar a jugar un poco con los diferentes enlaces y lo que muestra cada enlace. Y en este punto, ahí os incito a que miréis el enlace que os he puesto con el título de Ideologías versus diagrama de Nolan con banderas, y también incluso el otro enlace de Ideologías versus diagrama de Nolan más detallado, exhaustivo. Y fijaos cómo los políticos o la gente en general interpreta la política con algo tan simplificado como izquierda, derecha o centro, pero fijaos cómo con banderas hay un montón de facciones políticas. Si vamos a otra imagen que viene con letras, pues creo que habría casi el doble de facciones políticas, por decirlo de alguna manera. O sea, es realmente hasta indignante ver cómo los políticos manipulan simplemente ya tratando a la gente como de izquierda o derecha, cuando realmente uno puede tener partes ideológicas de lo que se llama izquierda, por decirlo de alguna manera, y otras de derechas. Entonces aquí viene a una parte de que hay gente que en sistemas políticos bipartidistas o con pocos partidos que nunca va a estar realmente representada. Y realmente, aunque haya más de dos partidos, fijaos que para tener una representatividad o representación, como se titule, ¿vale? No sabría decir el término exacto en este punto, más precisa de lo que realmente si buscamos, por decirlo de alguna manera, habría que irse a los cuadrantes más pequeñitos
del otro diagrama. Y eso que aquí estamos ignorando el political scale. ¿Y cuántos partidos políticos tendría que haber según este esquema? Aquí estoy contando 29 partidos políticos para más o menos tener un esquema político general que pueda llegar a representar a más o menos todo el mundo. ¿Y cuántos partidos hay en vuestros países? Como mucho 3 o 4. Entonces fijaos el nivel de manipulación política que hace esta gente, o en muchas ocasiones esta gentuza, para encandilar a personas que ni siquiera son de su ideología política mediante manipulación y mediante la dialéctica para que les den el poder a ellos. Y por eso también hay mucha gente que no se siente representada, y por eso puedo comprender perfectamente que mucha gente no acabe votando a ningún partido, porque realmente, como veis, si tiene que haber 30 y tantos partidos para representar a todo el mundo y solo hay 2 o 3, pues es que siempre va a haber gente que no está representada y que los partidos siempre le van a oler mal, por decirlo de una manera, por no decir de que realmente la política muchas veces no creo que sea solo a nivel de ideología, sino de también las personas que están, digamos, al frente, los representantes que van a hacer eso, que si son personas, por ejemplo, incompetentes o que no tienen carisma o que no saben manejarse y cosas por el estilo, pues por mucho que pueda llegar a representar tu ideología política real, si uno no lo ve capaz, pues a lo mejor va a tender a ir a otra persona con una ideología muy diferente que a lo mejor sea más carismática y que dé más seguridad en cuanto que va a llegar a ser algo, porque también de nada sirve, por ejemplo, votar a un partido, por no decir que los propios sistemas políticos, como por ejemplo el que hay en España, favorece a los partidos que son grandotes. O sea, los partidos grandes se ven beneficiados por el sistema para entrar en el poder más fácil, perjudicando a los partidos pequeños. Entonces, como veis, incluso hay sistemas electorales que están corruptos, o más que corruptos, que tienen defectos para poder representar a todo tipo de personas. Y si, por ejemplo, fuesen menos partidos, como por ejemplo el esquema con las diferentes banderas, ¿cuántos partidos tendría que haber? Pues aquí estoy contando los 4 que están en la parte neutral, por decirlo de alguna manera, más 4 de abajo, más 4 arriba, más el anarquismo y el anarcocapitalismo. Entonces serían 4 por 3, 12, más 2, 14 partidos políticos para más o menos representar, incluso de manera más superficial, a todo el espectro político según Nolan, no según Political Scales. ¿Estáis viendo lo que os intento comunicar con este vídeo, con este tipo de esquemas, con este tipo de resultados? Tened mucho cuidado con cegaros simplemente por consideraros de una ideología política concreta, sobre todo cuando está un esquema tan amplio, porque realmente igual estáis defendiendo cosas en las que ni siquiera creéis. O sea, estáis a lo mejor perdiendo ahí energía a saber lo que sacrifica cada persona por ideas políticas o por defender esa sensación o imagen de pertenecer a un grupo, para que realmente se acaben beneficiando los que están arriba. Y muchas veces, si no te representan, entonces estás trabajando para que ellos se puedan beneficiar de tu activismo. Me está quedando quizás el vídeo demasiado ácido en este punto. Estoy quizás muy crítico. Y aquí, analizando, por ejemplo, el esquema que tienen las banderas de las ideologías políticas, realmente me hace muchísima, pero que muchísima gracia ver que, por ejemplo, 2 ideologías que en principio están contrapuestas, que son directamente opuestas, que son incluso enemigas, que son las que podéis ver perfectamente abajo, la del comunismo y de los NS, ¿vale? O lo que son más tirando a nacionalistas, como sin teoría son ideologías contrapuestas porque están tan cerca con respecto a estos ejes de libertades económicas y libertades sociales o libertades civiles. Entonces me es más que curioso, porque realmente una percepción superficial que tiene sobre este tipo de cosas es que son enemigos y que no tienen nada que ver con uno con el otro, pero fijaos cómo están juntitos en esa parte del esquema. Y luego, por otro lado, también me es curioso porque, si os fijáis, lo que es mucha gente que se considera liberal se pone la bandera de la serpiente amarilla, y aquí, por ejemplo, en este esquema, que no sé si es preciso o no, simplemente estoy reflexionando con lo que veo, vendría a estar no en la parte de liberalismo puro o libertarismo y cosas así, que se supone que es la parte más así, sino que está como en la parte de conservadurismo libertario. O sea, que liberal realmente solo en la parte económica, pero en las libertades civiles no serían tan liberales. Entonces quizás muchas personas que están defendiendo el liberalismo y tienen esta bandera, quizás no sea tan preciso que lleguen a verse representados por este tipo de banderas. No sé, se me hace interesante esta cuestión que os estoy comentando aquí. Y por ejemplo, contrastando con los resultados que da el Political Scales, que es el que usa 8 ejes y aparte te pone un par de características
Fijaos cómo cambia totalmente el esquema de pasar a un eje que es de izquierda a derecha, de pasar a 2 ejes, y más cuando pasamos a 8 ejes, que quizás es algo tan complejo que uno ya está como muy perdido. Quizás no es práctico, pero sí os puede servir a la hora de, por ejemplo, saber seleccionar o cribar diferentes políticas de manera más pormenorizada, de manera más individual, en plan de... Imagínate que tienes a lo mejor 2 partidos políticos y tú quieres votar por lo que sea y tienes que votar a uno. Pues a lo mejor quizás este esquema pues te puede servir. A ver, yo soy de esta ideología, pero de estos 8 ejes, ¿cuál, por ejemplo, cubre mejor con lo que me representa mejor? Pues imagínate, pues mira, en estos 2 ejes no me representa nada, en otros 2 es como algo más neutral y en los otros 4 me representa mucho. Pues a lo mejor puedes llegar a elegir eso, aunque aquí yo no estoy diciendo que votéis a esa gente, eso ya depende de vosotros, pero fijaos cómo da muchísimo que pensar, porque está, por ejemplo, ese eje de constructivismo versus esencialismo, que creo que este eje está más relacionado, según lo interpreto de manera superficial, ¿vale? No lo he investigado a fondo, así que no me hagáis mucho caso en estas partes si meto mucho la pata, ¿ok? La principal función del vídeo es que hagáis los ejercicios y reflexionéis, y eso ya está cumplido, ¿vale? Entonces, la parte de esencialismo y constructivismo creo que hace referencia a si uno, por ejemplo, piensa que a nivel social somos un constructo, o sea, somos resultado de todo el entorno, todo el contexto que tenemos, y eso digamos que nos define en el mundo, y la otra parte es que tenemos ciertas tendencias que ya vienen de serie, o sea, sin necesidad de esa parte de contexto, que también regula ese comportamiento. Entonces ahí ponen estas partes opuestas. Luego el otro eje, por ejemplo, es justicia de rehabilitación y justicia de castigos, que aquí, después de haber hecho los test, quizás hace referencia a las preguntas que dicen en plan, ¿la justicia debería castigar o debería rehabilitar a los presos? O sea, ¿a ti qué te parece más correcto? ¿Que a los que hacen el mal se los castigue o se los reinserte, se los rehabilite en la sociedad? Y este eje, que quizás se puede responder de manera más o menos superficial, es un eje realmente súper importante porque puede influenciar totalmente el sistema jurídico y de todas las leyes que está haciendo y cómo se juzgan las personas. Luego, por ejemplo, el otro, de progresismo versus conservadurismo, después de haber hecho los 3, creo que hace referencia a lo abierto que uno está a experimentar cosas nuevas, por decirlo de una manera, al desarrollo de cosas nuevas, a los conservadores que, según lo interpreto, recordad que puedo meter mucho la pata, son como más resistentes a tener cambios, más tendentes a tener cosas como temas culturales, defender tradiciones y cosas así. Entonces ahí quizás aquí está este eje. Luego el otro eje de internacionalismo versus nacionalismo, que aquí con mi conocimiento limitado interpreto que quizás hace referencia a lo que percibes que debe ser la relación de lo que te representa con el mundo, ya sea de fuera hacia adentro, de dentro hacia afuera. No sé si me entiendes. O sea, de qué prioridad hay, qué tipo de relación hay con el resto de países, qué tipo de apertura puede haber con los diferentes países, qué tipo de interrelaciones, cómo llevar esos intereses. Luego el otro eje de comunismo-capitalismo, fijaos cómo esta parte de comunismo-capitalismo, que para muchas personas es casi el único eje que existe, aquí es un eje más simplemente. Porque imaginaos que, por ejemplo, en este eje sacáis una nota muy alta en, yo qué sé, en comunismo, ¿vale? Pero por el otro lado tenéis un alto grado de esencialismo, un alto grado de nacionalismo, un alto grado de, por ejemplo, de ecología y cosas así. O sea, cambia muchísimo el esquema. O sea, solo con estos esquemas y, por ejemplo, así diferentes variantes, vais a analizar que van a salir diferentes sistemas políticos, incluso muy, muy diferentes, pero tremendamente diferentes. No lo mismo, por ejemplo, aquí, combinando el eje que está aquí de comunismo-capitalismo con el eje de internacionalismo y nacionalismo, que los ejes, para que los veáis tenéis que hacer el test y os viene al final del test, ¿ok? Para que lo sepáis. Que no es, por ejemplo, lo mismo un capitalismo que tiende a la parte internacional, que sea quizás más globalista, que a un capitalismo nacionalista, que se centre más en una economía, digamos, más interna. Y no es lo mismo, por ejemplo, un comunismo nacionalista que se centra en la parte interna de que no sale el país, a uno que es más internacionalista. Y de hecho creo que esa viene a ser la principal diferencia. ¿Os acordáis del eje de las 2 ideologías que en teoría están contrapuestas y que luego están muy juntas? Pues fijaos cómo en estos 2 ejes de estos 8 se pueden ver casi las diferencias principales entre una ideología y otra, que es ese eje de nacional o internacional. ¿Qué diferencias hay, por ejemplo, entre la URSS con respecto a Cuba o con respecto a, por ejemplo, Corea del Norte o China? O sea, ¿qué diferencias hay si en teoría son socialismo, intento de comunismo, cosas por el estilo? Entonces fijaos cómo, jugando con los ejes, los resultados son tremendamente diferentes. Luego, el otro eje de regulacionismo y laissez-faire, que supongo que laissez-faire significa el
dejara ser. Entonces aquí interpreto que significa de qué tan de acuerdo estás con que haya restricciones o no. Y aquí no sé si se refiere a nivel económico, sino que también a la parte de libertades civiles. Aquí yo lo relaciono quizás más a la parte económica, en plan de un sistema económico súper mega regulado con un montón de leyes, o con las leyes justas o ninguna, y que el mercado se regule solo. O sea, por eso lo interpreto más con esa parte económica. Y luego el otro eje de ecología, productivismo, o sea, ¿de qué priorizas? ¿El medio ambiente, la ecología, o el mayor rendimiento de la economía, de la mayor producción y cosas así? Y luego el último de revolución y reformismo, que aquí quizás, intuyendo con las preguntas que tenía antes, quizás hace referencia de cómo producirías los cambios en la sociedad mediante una revolución, incluso mediante actos, digamos, que podrían legitimarse. De hecho, muchas preguntas de este test es, ¿ves legítimo que, por ejemplo, haya un hacker que en un confrontamiento político los hackers hackeen a la competencia, o que haya un enfrentamiento armado entre ciertos países si se ve justificado porque es necesario? ¿O usar, por ejemplo, métodos más violentos para crear cambios en la política y cosas así? ¿O crees que debe regularse todo mediante, digamos, la diplomacia, las leyes y cosas así? Entonces, fijaos cómo en 8 ejes esta cosa que se veía como tan simple de izquierda o derecha te pone con un montón de matices que dan resultados muy diferentes, por no decir las partes de abstención y las partes neutrales en las que a uno le puede dar igual o no sabe qué responder y cosas por el estilo. Entonces, es muy pero que muy interesante que reflexionéis sobre estas cosas, ¿ok? Es muy interesante para conoceros a vosotros mismos, e incluso quizás si tenéis información suficiente podéis como simular cómo ciertos líderes o ciertas personas que dicen ser de una ideología, según lo que defienden y según sus actos, cuál vendría a ser su ideología real, o más que lo que dice, analizar sus actos. O sea, por ejemplo, uno que dice que es de derechas y tiene políticas de izquierdas, bueno, aquí estoy tirando de reduccionista y va en contra de lo que intento decir en el vídeo, pero se entiende un poco la idea de lo que intento decir. Uno que dice que es una cosa y luego analizas las políticas que tiene, es una... Si tú eres liberal, ¿por qué estás subiendo impuestos, restringiendo el mercado y quitando libertades? No sé si me entiendes. Yo te he podido votar porque me consideraba esta ideología. Tú no me estás representando. Entonces, un pequeño ejercicio ahí que os incito a hacer con vuestros representantes políticos o líderes y cosas así, que lo tenéis en cuenta. Y ya, pasando al apartado de los chismosos, siempre tengo este apartado para vosotros. ¿Qué calificaciones y qué resultados he sacado en los diferentes tests? Y aquí para comentar los diferentes tests. ¿Qué? ¿Tenéis curiosidad de cuál es mi ideología política? ¿Queréis comparar los resultados con el mío? Pues a ver, aquí con los resultados os los voy a editar por quitar lo que es las broncas con el copyright, cosas así. Que no voy a hacer un vídeo para evitar problemas con el copyright, para cometer el error de poner cosas con copyright y que luego en el futuro tenga que volver a hacer uno más, ¿ok? Que el vídeo original fue un vídeo de como 3 horas con 50 minutos después de editar, porque me puse a hacer todos los tests y a responder todas las preguntas y que acabé realmente reventadísimo, machacado. Y ahí con el tiempo, pues esos temas que hablan en los tests, pues igual los voy sacando con vídeos separados en el canal y cosas por el estilo, ¿vale? Porque son temas que veo interesante tocar y voy a compartir puntos de vista. Entonces, ¿qué ideología me da? Pues independientemente de lo que me digan los tests, yo me considero, una de las características aquí que me puso la parte de Politics Case, que yo me considero realmente pragmático. O sea, aunque los tests hayan tendido a ponerme una ideología muy marcada, yo realmente, analizando el tipo de resultados y el tipo de viabilidad que tiene cada tipo de acción, si ya por ejemplo vamos a la parte del diagrama de Nolan, que tiene 2 ejes de libertades económicas y libertades civiles, si veo que compensa tener, por ejemplo, pocas libertades económicas y pocas libertades civiles, o muchas libertades económicas y muchas libertades civiles, o pocas de unas y muchas de otras, o algo más neutral, si veo que es algo que funciona y que mi calidad de vida y en general mi estilo de vida, mis propósitos de vida, mis proyectos vitales y cosas por el estilo, lo que es la sociedad y todo, va a tener un resultado óptimo, va a tener un buen resultado, y los gestores que están gestionando eso lo está haciendo bien, realmente me da exactamente igual vivir en un sistema que otro. Realmente yo creo que al final lo que uno busca, al menos en mi caso, es vivir más o menos bien, sentirse realizado, sentirse bien, sentirse seguro, lo que es yendo por las diferentes zonas, sentir que la vida tiene como un sentido, y realmente poco más. Y eso, por ejemplo, podría conseguirlo con un
anarcocapitalismo de la hostia como con un comunismo y cosas por el estilo. No sé si me entiendes. Siempre y cuando vea que esos principios, esas cosas, las está cumpliendo y se está gestionando todo perfectamente. Me da igual realmente una cosa que otra. Siempre y cuando lo vea como algo sensato, que tiene sentido. Aquí quizás una ideología que podría crispar más conmigo en esta parte viene a ser los N-socialistas, ok, que se entiendan, no quiero aquí exaltar a YouTube, por el hecho de que quizás me estoy equivocando, pero creo que centra mucho su ideología y su sistema con una parte de enfrentamiento con un grupo poblacional específico o con las personas del exterior de otros países o los que no formen parte de su club exclusivo. Y ese tipo de crispación y cosas así, quitando a lo mejor si viviésemos, yo que sé, en tribus en plan de Walking Dead, y que hay aquí unas cosas chunguísimas en las que la cosa de tribu sea más importante, pues no sé, lo veo muy feo, lo veo desagradable tener que, por ejemplo, pasar por encima de otras personas y exaltar lo que es el grupo propio de esa manera. Entonces quizás sí soy antagónico a este tipo de sistemas e ideologías, pero quitando el resto, pues imaginaos un comunismo extremo, pues a lo mejor depende de cómo se gestione, igual uno puede llegar a vivir bien. No sé si me entiendes. O en la parte de anarcocapitalismo y cosas por el estilo, pues igual uno también puede llegar a vivir bien. Si es que depende mucho de los resultados que se tengan, lo viable que sea, en qué tipo de sociedad esté uno, cómo se porten las personas con las que uno está, qué grado de corrupción hay en las personas, qué tipo de valores tienen las personas con las que uno comparte sociedad y cosas así. Entonces depende muchísimo de muchísimos factores. Pero ahí ya sin enrollar más, yendo a los resultados, mis resultados del Politic Skate fueron, me pusieron una bandera naranja, completamente naranja, y me pusieron como características humanidad, trabajo y libertad. Y luego en el primer eje de constructivismo, esencialismo, saqué 17% constructivismo, 28% neutral y 55% esencialismo. Luego, en el otro eje de justicia y de rehabilitación saqué un 29%, 47% neutral y 24% justicia de castigos. Luego, en el otro eje, en progresismo saqué 64%, 22% neutral y 14% conservadurismo. O sea, que en este caso, hasta este punto se podría decir que tengo cierta tendencia esencialista y progresista. Luego en el otro eje de internacionalismo y nacionalismo me pone 31% internacionalismo, 55% neutral y 14% nacionalismo. El otro de comunismo, capitalismo, 14% comunista, 48% neutral, 38% capitalismo. Luego el otro eje, regulacionismo, 12%, 52% neutral, 36% laissez-faire. Luego el otro eje de ecología, 10%, 54% neutral, 36% productivismo. Y en el último eje, 12% revolución, 67% neutral y 21% reformismo. Entonces quizás aquí, teniendo en cuenta mi parte pragmática, pues a lo mejor como máximo mis topes sería lo que saqué en uno u otro eje, más que se coma toda la parte neutral. Puede ser quizás hay un resultado, en plan de si, por ejemplo, si en revolución saqué un 12%, en reformismo un 21% y en neutral es 67%, pues a lo mejor como máximo, si me vende mucho, pues a lo mejor sería un 79% revolucionario. Que como veis, con esos ajustes, dependiendo de las propuestas y eso, en mi caso cambiaría muchísimo entre unas opciones y entre otras. Por ejemplo, ahí, la de internacionalismo y nacionalismo, si tengo un 14% de nacionalista y un 55% neutral, pues como mucho sería 69% nacionalista, si me convence mucho la idea y cosas así. Entonces, ahí quedan mis estas. Y luego me puso dos características más, en este caso, que me puso como pragmático, y aquí pone de la política se reduce objetivamente a ver dónde están los problemas y tratar de resolverlos según los medios disponibles. Estoy absolutamente y completamente de acuerdo con esta afirmación. Yo creo que esto sí me representa, eso que pone ahí. Y la parte de conspiracionista, eso creo que se debe a que en algunas preguntas ponía, por ejemplo, de si consideraba que, por ejemplo, el poder y la economía está dominada por un grupo pequeño de personas. Y realmente creo que de manera más o menos objetiva es así, porque a nivel político el mundo está gobernado por los representantes políticos, que son pocas personas, y a nivel económico, por un lado, las principales riquezas creo que están concentradas en un porcentaje muy pequeño de personas. Entonces, quien tenga ese poder o esa influencia política y económica tiene el poder, y si son pocas personas, pues de ahí viene quizás esta parte conspiracionista, que me he puesto así
en este punto. Luego, por otro lado, mis resultados en el diagrama de Nolan, en el primer test, saqué 70 puntos en lo social y 75 puntos en lo económico. Entonces aquí estaría encuadrado en el cuadrante liberal. Y aquí una pequeña reflexión con respecto a las otras veces que he hecho este test es que he ido manteniendo más o menos la misma puntuación en libertades sociales, pero la de libertades económicas la he estado incrementando cada vez más. Quizás hace 5 años habría sacado a lo mejor unos 50 puntos, más o menos, 55. Cuando hice el vídeo anterior, antes del remake, habría sacado unos 60, 65. Y ahora estoy 75 quizás porque estoy ya harto de todas las arbitrariedades, todas las estupideces que están haciendo los gobernantes a nivel económico, que están arruinando el país y que están destrozando la economía. Entonces, ante ese hartazgo, ante esa mala gestión económica y cosas así, como veo que lo único que están haciendo es crear más pobreza, incluso al punto de, por ejemplo, con las reformas de autónomos que quieren hacer, impidiendo a la gente incluso trabajar a pequeña escala y cosas por el estilo, entonces, ante estas políticas, pues prefiero tener más poder de mi dinero y que no me regule tanto el Estado. Entonces, fijaos cómo, según las situaciones, uno va como virando de un aspecto a otro. 70 y 75. Ahí miráis en el diagrama y veis cuánto he sacado. Y aquí, por ejemplo, pone de cuán compatible sería, según esto, con los partidos políticos, y pone que, por ejemplo, el más cercano sería Ciudadanos con 7,07, que aquí decir que yo lo que es la participación de Ciudadanos en la política no me siento para nada representado por esas personas, y de hecho, según las políticas que han tenido, si yo hubiese votado a estos partidos, porque yo no he votado nunca, me hubiese sentido muy avergonzado por el tipo de políticas que han estado haciendo y por las tonterías que han dicho muchas veces, porque yo viéndome las sesiones del Congreso, esas de 8 horas, y analizando los diferentes políticos y cómo hablan, es una de... En serio, por mucho que mi ideología sea estos tipos no me representan. Y por las acciones que están haciendo a la hora de hacer pactos y cómo dicen una cosa un día y otra cosa otra, esta gente no me representa. Por mucho que sean los más cercanos a su ideología, por decirlo de alguna manera. No sé si me entiendes. Luego el otro más cercano sería el PELIF, con 29,15. Luego el siguiente el PP con 30,41. Luego el siguiente el PSOE con 46,10. Antes, yo creo que cuando hice este test en el 2018, creo que el más cercano que tenía viene a ser entre Ciudadanos y el PSOE, que eran los dos que estaban más cerca. Pero fijaos cómo por esta gestión que están haciendo a nivel económico estoy virando quizás a lo que se podría decir a la derecha, manteniendo las libertades sociales, pero a nivel económico estoy como virando a la derecha hasta que haya alguien que gestione las cosas decentemente. Es en plan de, por ejemplo, a nivel de esa parte de liberal, con los representantes que ha habido Ciudadanos, es que esta gente no me fío, pero voy a decir un ejemplo, por decirlo de alguna manera. Pero si, por ejemplo, el partido lo llevase a alguien que más o menos me puede inspirar confianza, que podría ser, por ejemplo, al que llaman tibio socialdemócrata, pues quizás a lo mejor me podría animar a votar. Pero otros que están en esa parte liberal, que están, por ejemplo, en Internet, si estuviesen liderando los partidos estos, no los votaría ni de coña, porque no me siento tampoco representados por esos perfiles que tienen, que quizás sean más tirando a anarcocapitalistas o a la parte de liberal en lo económico, pero muy conservador a nivel de libertades civiles. Entonces, fijaos cómo también esa parte de los personajes que representan las ideologías, cómo puede cambiar lo que es la intención de voto y de apoyo, lo que es en esta parte, porque en principio todos son liberales, en principio estaríamos todos en el mismo cuadrante, pero con estas personas no me quiero juntar y con estas personas a lo mejor me podrían llegar a convencer. Entonces lo veía interesante compartiros esto. Luego el siguiente sería Vox, que estaría a 50,25 puntos, y por último Podemos, que estaría a 65,76. O sea, estaría en las antípodas de Podemos y de Vox. Y yo recuerdo cuando hice este test en el 2016-2017, que estaban bastante más cerca de Podemos, pero quizás, por ejemplo, según las políticas que han tenido los diferentes partidos, quizás han estado moviéndolos en el esquema, porque yo recuerdo antes que Podemos no estaba tan bajo en libertades económicas. Creo que estaba más cerca de Podemos y del PSOE que de Ciudadanos y del PP, pero fijaos cómo van cambiando las cosas y cómo no me siento representado por ningún partido que esté en este país. Entonces mi abstención en esta parte estaría realmente justificada, porque realmente el único que aquí me representaría sería Ciudadanos, y me da vergüenza lo que han estado haciendo, y les tengo mucha rabia por algunas leyes que han sacado en Madrid, que les tengo realmente profundo rencor por haber sacado esas cosas adelante. Ahora mismo, por ejemplo, como mucho, un voto desagradable y de supervivencia. Votar al PP, es que votar al PP, ¿qué dices, tío? ¿Cómo voy a votar al PP? Me pone malo solo pensar de votar al PP, y bueno, al PSOE, que voy a votar al PSOE si está arruinando el país y no sé más que
que me quedo en la extensión a este paso. Eso de... No sé si votaré, pero al menos lo veré con simpatía. Y cosas así. El tibio socialdemócrata, preséntate en Ciudadanos. Igual me animo a votarlo. O quizás no. Sacarme de casa para perder el tiempo con una papeleta lo veo muy difícil. Yo mejor me quedo en casa durmiendo bien con la mantita y sin perder el tiempo en cosas que veo realmente muy inútiles como votar, sobre todo con esta gentuza. Luego mis resultados del test de coordenadas políticas. Este test es un cuadrado, que aquí voy a ponerlo así. Como lo estoy viendo en la pantalla os lo voy a comentar. Pues el cuadrado está aquí, la izquierda estaría allí, la derecha estaría aquí, arriba sería comunista, abajo liberal, y me englobó como si aquí está el cruce, pues dentro del cuadrante derecho inferior, lo que es el cuadrado amarillo-naranja, que estaría ahí englobado en el liberalismo de derecha o libertarismo. Pues quizás, pero si las políticas sociales son interesantes me podría pasar perfectamente al cuadrante azul, si es gente responsable y hace bien las cosas. Entonces me puso 38,9% de derecha y 19,4% de liberal, lo que es en este test de coordenadas políticas. Luego en el test de Your Political Compass, que lo malo de este test del Political Compass es que no tiene opciones neutrales, o sea, te obligaba a cómo responder que estás a favor o en contra. Es una... Tío, hay algunas cosas que me la suda lo que pase, o sea, o que depende de cómo sea, depende de cómo lo planteen. Entonces, no me gustó esta parte de este test porque estaba lo que es muy cerrado, lo que es en esa parte. Por ejemplo, el test anterior, lo que no me gustó es que quizás está demasiado simplificado. Es sencillo de hacer, pero creo que faltó más profundidad. Este, por ejemplo, el Political Compass, para contrastarlo con el test político del diagrama de Nolan, puede ser interesante porque tiene muchas más preguntas y en el fondo lo que es los ejes están como invertidos. Entonces sería, por ejemplo, para hacerlo igual que el diagrama de Nolan, pasarlo así. O sea, pasar el verde arriba, el azul abajo, que es la parte más autoritaria, o no sé, ya estoy desorientado. Entonces, aquí me puso, a nivel económico, izquierda a derecha, me puso menos 1,25 y en el de Libertarian versus Autoritarian me puso en menos 4,15. Entonces ahí me puso en el cuadrante verde, pero igualmente a un cuadradito de la raya del medio y de pasar al cuadradito morado, muy cerca de el morado, depende de las políticas será. Por lo que en este punto, y contrastando ya los resultados, por ejemplo, del test político con los enlaces, con los diferentes esquemas, con las imágenes, pues yendo por ejemplo aquí en el de las banderitas, pues a lo mejor hay mi ideología, según esto vendría a ser la banderita con el pájaro anaranjado, que vendría a ser que liberalismo clásico o el capitalismo libertario. Y yo recuerdo que cuando hice los test las otras veces, había sacado quizás esa parte de liberalismo clásico igualmente, o la parte de socialismo libertario, por otra parte de la ideología. Así que yo a grandes rasgos, lo que según esto y según los diferentes test, sería un liberal clásico. Quizás esa sería mi ideología, liberal clásico. Podría ser. Sí, podría ser, porque yo en el fondo libertades civiles siempre he puntuado alto en libertades civiles y lo que marca quizás lo que es la diferencia en mi caso viene a ser la parte económica, que es donde quizás me puedo ver más tentado de unas cosas u de otras, pero en las libertades civiles no renuncio de ellas tan fácilmente. Puede estar interesante. Y según, por ejemplo, el otro esquema, que es el más complejo, que vienen con las letras, pues ahí estaría... Es que son muchos cuadrantes y ya me lío. Pues a ver, estaría en el cuadrante de entre libertarismo y progresismo. Entonces sería libertarismo progresista. Y si estoy más hacia el otro lado, pues libertarismo activismo. Qué cosas más raras. Entonces, quizás resumiéndolo, vendría a ser un liberal clásico. Así lo que es en esa parte. Ahora dirán muchos, ¡buah! Otro liberal más en YouTube. Que menuda novedad. Pues ¿qué queréis que le haga? Pero yo, como os digo, me considero pragmático. Así que si me queréis seducir a nivel ideológico, presentadme propuestas que vea interesantes, que vea viables y que están guiadas por personas honestas. ¿Ok? Y cosas así. O dadme todo el poder a mí y creo aquí algo súper autoritario. Que podría ser también. A mí no me gusta que me manden, pero mandar quizás podría hacerlo. Podría ser una opción. Solo que le he escuchado a Víctor que todo el mundo tiene un pequeño dictador en la cabeza.
Ahí queda pendiente un vídeo que quizás haga a raíz de este, que tenía planeado ser desde el principio de los orígenes del canal, cuando hacía el diseño de esta sección principal, que viene a ser de mis ideas como tirano y cosas por el estilo, para que nos echemos unas risas. Pueden salir reflexiones interesantes en ese punto. Y luego, como resultados del último test, que viene a ser el de ¿eres de izquierda o derecha? Según lo que es unas preguntas que se me hicieron muy chistosas, porque eran muy graciosas, porque eran preguntas que parecen muy random, ¿sabes? Pero que dicen que quizás está relacionado lo que es a nivel genético, qué tendencia tiene uno con una ideología política. Y mi resultado fue genuinamente en el medio. Pone, basándose en su estilo de vida, los sociólogos predicen que sus puntos de vista políticos son genuinamente en el medio. 50% izquierda y 50% de derecha. ¿Veis lo que es con estos resultados que tengo aquí en el test? ¿Cómo uno se puede quedar con ese eje izquierda-derecha en las antípodas, con esa parte de no sentirse para nada representado con lo que estén proponiendo los diferentes partidos? Aunque también lo cierto es que la mayoría de partidos tienden al centro. Tendría a ser o centro-izquierda, centro-derecha, socialdemocracia, conservadurismo y cosas por el estilo. Y el problema aquí es que realmente, como los liberales tienden a asquear la parte de la política, porque es como que el mundo político anula los propios principios del no imponer la ideología de uno con respecto a las otras personas y cosas así, entonces es como que en el fondo lo que es la parte liberal o libertaria está condenada a no tener representación. Entonces eso solo beneficia a la izquierda o la derecha o a los autoritarios, que lo que buscan es tener el poder e imponer lo que ellos quieren. Entonces eso ahí lo veo interesante. Y bueno, gente, esto viene a ser todo. Espero que se hayan cumplido los objetivos de este vídeo, que yo veo muy importante lo que es en esta sección de Warrior Reflections en el canal. Espero que os hayáis reflexionado, os hayáis conocido mejor a vosotros mismos, los resultados os hayan servido a daros más cuenta de lo que realmente sí pensáis, para que tengáis ese tipo de cosas en cuenta, para que no os manipulen a nivel social, ¿ok? Pero como os he contado durante el vídeo, realmente la ideología es móvil, va cambiando según uno va teniendo diferentes experiencias vitales, según lo que uno necesite en el día a día y cosas así. Así que tampoco digo que si os ha dicho eso os pongáis aquí en plan activistas a ir a machacar. Bueno, si os ha salido que es una ideología activista, pues tenderéis a ser activismo sin que os diga nada, pero en general de que tampoco os rompáis mucho el coco y cosas así. Bueno, voy a cortar ya el vídeo, esto viene a ser todo. Un saludo, hasta otra.